adquiere mucho mayor preponderancia el trabajo autónomo del estudiante. Nosotros, nuestra propuesta en términos de orientaciones, busca conjugar momentos de presencialidad, comillas, nos referimos a interacciones simultáneas entre profesores y estudiantes, pero va a depender mucho del trabajo no presencial o del trabajo autónomo del estudiante. Y tenemos que considerar además que eventualmente pueden haber estudiantes que tengan que desarrollar este proceso de manera casi absolutamente autónoma, que a lo mejor no va a tener los momentos, ni los tiempos, ni el espacio para poder conectarse cuando fue citado aquello, pero lo va a poder hacer con posterioridad. Entonces, desde ese punto de vista, hay una mayor apelación a nuestro rol en términos de facilitar este proceso desde el momento uno, o sea, desde cómo planificarlo, desde cómo organizarlo y cómo implementarlo, y también apelar a cómo apoyamos al estudiante a adquirir paulatinamente una mayor autonomía en la organización de su trabajo. Por tanto, vemos que es un desafío importante. ¿Qué referentes tenemos? No voy a entrar en detalle en esto, pero quiero apelar sí a que tenemos como referente el modelo educativo en la universidad. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque el modelo educativo, en términos del proceso de formación, igual nos plantea algunos conceptos, algunos principios, algunos criterios, que cuando tengamos dificultades respecto de qué decisiones tomar, podemos tener en cuenta. Uno, respecto a nuestro rol. Dos, respecto a las propias características del proceso de enseñanza y aprendizaje, respecto a cómo se comprende la docencia, respecto a cómo se comprende el aprendizaje, y por tanto, desde ese punto de vista, constituye un referente al cual podemos acudir, ¿no es cierto?, para poder tener ciertas consideraciones al momento de planificar nuestra acción pedagógica. Desde ese punto de vista, uno de los aspectos que interesa es cómo entendemos el aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje, lo entendemos como una construcción personal, pero obviamente es una construcción personal que está mediada por el docente, mediada por los materiales de apoyo, mediada por la interacción con los compañeros. Es personal, pero no solitaria, podríamos decir. Y un aspecto importante es que claramente para yo lograr aprender también implico a mi persona, mi ser, por completo. Estamos hablando que para poder aprender yo me involucro cognitiva, afectiva y fisiológicamente, o sea, operan procesos biológicos en esto, pero también operan procesos cognitivos y también operan procesos emocionales, que yo creo que en esta etapa se nos van a hacer particularmente importantes. O sea, pensemos lo que recién pasó, donde ocupamos bastante tiempo, ¿no es cierto?, en tratar de reconectarnos, finalmente acudir a la buena voluntad para que ustedes se cambiaran de plataforma. Por tanto, son temas que nos pueden ir tensionando y nos pueden ir afectando, y desde ese punto de vista también tenemos que apelar un poco a flexibilizar y cómo generamos la mejor dinámica de trabajo para todos. El otro aspecto importante respecto a esto, ¿no es cierto?, tiene que ver con cómo establecemos instancias que favorezcan la construcción de aprendizaje desde la perspectiva de una mayor interacción, un mayor diálogo con los docentes y entre los estudiantes, lo que facilita, por una parte, identificar las propias comprensiones, pero también posibilita el hecho de tener otras perspectivas que ayuden, ¿no es cierto?, a replantear la forma en que yo estoy comprendiendo determinados conceptos, determinados procesos, o ampliarlo o profundizarlo. Y lo último que quisiésemos relevar desde esta perspectiva, y que vemos que también todas se relacionan, ¿no es cierto?, es cómo vamos configurando un proceso que sea más significativo para el estudiante. Vamos a tener como un gran desafío en términos de cómo hacer buenas aproximaciones a los contenidos, ¿no es cierto?, que a través de ejemplos, a través de casos, a través de noticias, de información, y especialmente aquellos que nos ayuden, ¿no es cierto?, a poner en contexto los temas que estamos desarrollando.
Bueno, esa, como les mencionaba, es una perspectiva muy general como nuestro marco global de actuación. Y ahora vamos a entrar derechamente, bueno, ¿cómo planificamos un proceso de enseñanza y aprendizaje en línea? La primera premisa acá es decir, nosotros lo que vamos a hacer en estricto rigor es transformar, ¿no es cierto?, nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje presencial a un modo virtual, o más bien un modo no presencial, ¿ya? Pero donde tenemos que reconocer que nuestro curso, en primera instancia, fue pensado para desarrollarlo presencialmente. Y a lo que estamos apelando, en este caso, va a ser a cómo transformamos ese curso a una modalidad en línea, pero que igualmente permita abordar los aprendizajes y favorezca el aprendizaje de todos. Desde ese punto de vista, entonces, nuestro primer planteo es cómo entendemos un proceso de enseñanza y aprendizaje en línea. ¿Qué es para ustedes un proceso de enseñanza y aprendizaje en línea? ¿O qué desafío les plantea? ¿Cómo lo entienden? Etcétera. Disculpa, Lige, ya la pregunta, ¿cierto?, está ahí planteada. Entonces, la idea, ¿cierto?, como Tomás también les comentó por el chat, que puedan, ¿cierto?, interactuar y puedan contarnos más o menos cómo entienden ustedes un proceso de enseñanza y aprendizaje en línea, pensando más o menos qué particularidades creen ustedes que podría tener, ¿cierto?, qué cosas habría que considerar, ¿cierto? Entonces, la idea es que puedan ir plasmando sus comentarios en el chat, mientras, ¿cierto?, nos están llegando, ¿cierto?, los comentarios. Dije ya, cuando ¿Sí? estamos, ¿cierto?, de un proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje en línea, ¿ya? Ahí sí, alguien ha empezado su presentación, disculpa. Estamos pensando, ¿cierto?, en un proceso que tiene muchas diferencias con un proceso normal. No sé si en el chat están planteando algunos tópicos. Todavía no han planteado preguntas, pero, ¿cierto? O sea, perdón, comentarios, ¿cierto?, a tu pregunta, ¿ya? Pero es probable que a lo mejor, ¿cierto?, los profesores también tengan la misma inquietud, ¿ya? Y quizás también muchos de ellos están acá por lo mismo, ¿ya? Entonces sería bueno que igual fueran orientando un poquito en relación a cómo se entiende ese proceso, a diferencia, ¿cierto?, de lo que sería un proceso de enseñanza presencial. Bueno, sí. Vamos lo primero que nos interesa poder decir es que nosotros en el contexto actual decidimos hablar de un proceso de formación en línea. No estamos dando una operación técnica, un concepto técnico respecto de lo que es exactamente una formación a distancia, una formación en línea, una formación virtual, sino que más bien en este contexto a lo que estamos apelando básicamente es al desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla de manera no presencial. Esa va a ser la particularidad que vamos a tener acá. Es un curso, ¿no es cierto?, como dijimos hace un rato, que pensamos para ser desarrollado presencialmente, pero que vamos a tener que implementar de una manera no presencial. Y desde ese punto de vista va a adquirir algunas características distintas. Lo primero es que al igual que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a tener que pensar en cómo organizamos, planificamos, implementamos la docencia, pero con la particularidad de que lo vamos a hacer, todo este desarrollo lo vamos a hacer utilizando diversos recursos y herramientas a través de plataformas de las tecnologías de información y comunicación. ¿Ya? Esa va a ser una de las particularidades que va a adquirir la formación en línea. Vamos a tener una intermediación dado por un recurso tecnológico y no solamente por fundamentalmente, perdón, por nuestra acción en aula. ¿Sí? Te voy a leer algunos comentarios que han llegado, ¿ya?, en el chat, ¿ya? Por ejemplo, estoy devolviendo acá, un poquito más atrás, ¿cierto? Marcela Rojas plantea lo siguiente, ¿cierto? Plantea de que el aprendizaje es muy diferente
en las distintas áreas del conocimiento. Entonces la idea es ver más o menos cómo influye de alguna manera esas diferencias, ¿cierto?, en esta nueva modalidad de aprendizaje en línea. Y Anita Rojas comenta que es necesario bajar las expectativas y recordar que nuestros cursos son parte de una formación que tiene objetivos a largo plazo. Debemos hacer 80% más de trabajo asincrónico, considerando las condiciones de borde de nuestros alumnos y nosotros mismos. Eso es por el momento, Alicia. Ya, súper buena las dos intervenciones. Voy a partir por la segunda, porque es un poco más asible en primera instancia. Efectivamente, como decíamos, y de acuerdo al rol, nuestro rol efectivamente cambia en términos de protagonismo. Nosotros siempre apelamos que el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser el estudiante. En formato presencial, discúlpenme el concepto, o a través de una modalidad presencial, ¿no es cierto? Esa estrategia, perdón, ese protagonismo podríamos decir que es un poco más compartido en términos de que nosotros tenemos permanentemente una acción directa y una interacción también en la cual vamos, ¿cierto?, mediando el aprendizaje de los estudiantes de una determinada manera. Efectivamente, en la formación en línea, lo que decíamos en el comienzo es que no podemos reproducir exactamente el proceso, ¿no es cierto?, que habíamos pensado realizar de manera presencial, no lo podemos reproducir exactamente a una modalidad en plataforma. Por eso que era importante destacar que en la formación en línea, efectivamente, el rol del estudiante tiene una preponderancia importante en cómo él va desarrollando, no sé, un proceso de manera más autónoma. Pero esa autonomía reconfigura nuestro rol. No es que nosotros desaparezcamos, efectivamente vamos a tener que tener un mayor rol desde el punto de vista de qué materiales preparamos, en qué momento los ponemos a disposición, cómo vamos a trabajar ese material. Cuando hablo de materiales estoy pensando en sesiones de charlas, estoy pensando en recursos bibliográficos, en artículos, investigaciones, estoy pensando en material gráfico, en noticias, en enlaces que yo pueda tener para que los estudiantes vayan revisando material teórico, etc. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, el estudiante va a tener que realizar una mayor cantidad de trabajo autónomo, pero guiado por mí. O sea, no es solamente que yo ofrezca al estudiante un conjunto de materiales desde los cuales ir pudiendo desarrollar o aprender los distintos contenidos, sino que también voy a tener que estar mediando permanentemente cómo el estudiante va trabajando dichos contenidos para ir construyendo un significado de los mismos. Esto significa que yo voy a tener que también tener momentos de interacción, ya sea para aclarar dudas, para reorientar el trabajo, para ofrecer nuevos materiales y recursos, para discutir los tópicos, para poner en desarrollo los contenidos en términos de solución de problemas o resolución de casos. Por tanto, el proceso efectivamente adquiere un dinamismo distinto, ¿ya? Y obviamente, lo que es fundamental acá, como decía la colega, es que no vamos a poder reproducir los momentos presenciales. Eso es francamente muy, muy difícil, más en el escenario actual. Por eso es que decimos que nosotros no partimos de una educación en línea planificando nuestro proceso. Lo que estamos haciendo ahora es adaptarlo de tal manera que puedan desarrollarse los aprendizajes y probablemente vamos a tener que también tomar decisiones de acuerdo a las características de nuestro curso respecto de si podemos abordar el conjunto de aprendizaje que nos habíamos planteado o no. Además de pensar en que vamos a tener que reorganizar las actividades. O sea, ambos casos acá se ponen en juego. Y eso nos lleva al punto que decía claramente la primera colega cuando decía que estos procesos de aprendizaje efectivamente son distintos en las distintas áreas del conocimiento. Uno podría pensar, entre comillas, que en cursos que tienen un carácter más teórico,
la formación en línea podría ser más fácil, y lo digo entre comillas. Podríamos decir que es más factible de implementar, pero el proceso de aprendizaje no necesariamente va a ser más fácil, porque claramente lo que decíamos respecto al aprendizaje, en el aprendizaje yo requiero interacción con otros necesariamente, no solamente con un recurso de apoyo. Yo requiero discutir, requiero analizar, requiero reflexionar, y eso obviamente se hace con otros. Por tanto, ahí hay un desafío importante, pero también, ¿no es cierto?, apelamos a qué pasa con aquellos aprendizajes que necesariamente implican un trabajo de carácter más práctico. Pensamos, ¿no es cierto?, en qué ocurre, por ejemplo, en la formación artística. ¿Cómo aprendo a actuar en un trabajo que es esencialmente, no únicamente, sino que es esencialmente colectivo, de interacción? ¿Cómo aprendo a realizar un experimento o cómo más bien visibilizo y aprendo ciertos procedimientos relacionados con un experimento que me permiten sacar conclusiones? Obviamente son aspectos que yo no voy a poder reemplazar. Yo podría hacer demostraciones, pero claramente la vivencia que se requiere es de interacción presencial, de un hacer directo que yo no voy a tener la opción de hacer. Pensemos en las actividades de trabajo clínico. Podré mirar muchos videos y a lo mejor, porque no es que no pueda hacer nada, a lo mejor voy a poder realizar, ¿no es cierto?, un trabajo orientador al respecto, dando mayor énfasis a lo mejor a la observación de ciertos procesos, ir orientando, ¿no es cierto?, algunas conclusiones, algunas reflexiones en torno a dicho proceso, pero claramente no hay una acción, o sea, yo no puedo atender a un paciente de manera remota, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, efectivamente, ya esto apela un poco cuando señalaba al comienzo que nosotros en nuestro curso desarrollamos una acción directa, una acción docente, pero que tiene que ver con un conjunto más amplio de factores. Por tanto, aquí hay decisiones que tienen que ver con una unidad académica y que tienen que ver con un plan de formación, porque lo que yo necesito mirar en términos formativos y del aprendizaje del estudiante es qué es lo que necesita el estudiante aprender, ¿no es cierto?, para poder tener el proceso de formación en pos de un determinado perfil de egreso a lo largo de un tiempo X, 4 o 5 años normalmente. ¿Y qué de eso yo voy a poder realizar en este contexto y en estas condiciones? ¿Ya? Por tanto, efectivamente, aquí hay decisiones que pasan por un colectivo. Cuando nosotros podemos decir, bueno, si yo tengo algunos cursos teóricos, entre comillas, y otros prácticos que justamente se complementan, probablemente voy a tener que hacer una modificación importante, donde el estudiante a lo mejor no va a poder realizar todas las actividades prácticas, pero puedo pensar en algunas alternativas que al estudiante le permitan avanzar en ello. Lo mismo respecto a mi propio curso. Cuando llegue el momento de organizar, ¿no es cierto?, yo digo, bueno, ¿qué es más pertinente? La pertinencia obviamente tiene que ver con la importancia de los aprendizajes, pero también tiene que ver con las posibilidades de que aquello pueda generarse, producirse. Por tanto, lo mejor, yo en un primer momento voy a tener que pensar más bien en muchas simulaciones o muchos ejemplos en el contexto de un determinado curso. Otra opción importante es cuando yo tengo cursos masivos, ¿no es cierto?, que la mayoría, en muchos casos, los cursos eminentemente teóricos tienen bastante masividad, no siempre, pero muchas veces, lo cual va a dificultar el proceso. Por tanto, yo ahí podría pensar en organizar grupos más pequeños, al menos cuando tenga que trabajar la atención de consulta o poder identificar de mejor manera cómo están aprendiendo, qué están comprendiendo, cómo están analizando la situación o la información mis estudiantes.
¿no es cierto? Podré a lo mejor realizar una charla magistral orientada a todo, pero al momento de la construcción y de la interacción tengo que pensar en grupos más chicos de trabajo. Entonces, obviamente, como decía, claramente es un factor importante en esto, es también el área del conocimiento en la cual estoy situado. Pero también, porque eso no es absolutamente perentorio, o sea, no es. También pensar en cómo está diseñado, construido y proyectado el propio plan de formación, ¿ya? Nosotros siempre cuando pensamos en nuestro currículum, en nuestro plan de formación, vemos que hay un determinado itinerario, ¿no es cierto? Y eso cambia según la carrera, según el programa. En muchas carreras tienden a concentrarse los ramos duros teóricos, llamémosle, en un primer ciclo, y después pasan, ¿no es cierto?, a asignaturas que pueden ser de mayor aplicación. Ahora, eso no es tan así en todos lados, en otros lados no es. Pero en concreto lo que tenemos que poder configurar es cómo en este contexto podemos desarrollar un proceso que implique aprendizaje para los estudiantes, entendiendo que no vamos a poder desarrollar todo probablemente. Porque una de las preguntas importantes es decir, nosotros tenemos pensado un proceso formativo de 45 horas semanales. Y esa es la primera gran pregunta. Supongamos que en nuestro plan de formación tenemos 5 asignaturas un determinado semestre, que todas son factibles de ser desarrolladas en línea. ¿Es factible que pensemos en este contexto en que un estudiante pueda dedicar 45 horas semanales? Esos son temas que no podemos resolver autónomamente como docentes. Es un tema que vamos a tener que discutir y que nos tiene que permitir tomar decisiones al respecto. Y lo otro que es muy importante cuando apelábamos al tema de la gradualidad es que como es un proceso bastante nuevo, vamos a tener que estar monitoreando también qué pasa con eso. Porque podemos tener supuestos, ¿no es cierto?, que no sean factibles de lograr o de cumplir. No sabemos bien si todos los estudiantes van a tener conectividad. Por tanto, si yo hago depender mi curso de mis sesiones presenciales en línea, estoy hablando, y muchos de mis estudiantes no pueden acceder a aquella, ya tengo un problema. Por tanto, hay un conjunto de consideraciones que voy a tener que tomar y tener en cuenta. Lo más importante acá, y así también lo han planteado las autoridades, era también considerar esta dimensión global de un plan de formación de tal manera de viabilizar el proceso en términos de lo que razonablemente se pueda hacer y que efectivamente contribuye a la formación, entendiendo que esta etapa es una etapa dentro del plan de formación. Y por tanto, cuando volvamos a la presencialidad, vamos a tener también una nueva oportunidad para pensar en su reorganización. Lige, ¿Sí? quería comentarte más o menos que las cosas que tú has ido desarrollando, sobre todo en algunos de los puntos de la lámina anterior, ¿cierto? Fueron de alguna manera también comentados en el chat. Por ejemplo, algo que se abordó harto tenía que ver con cómo se acompaña, ¿cierto?, el trabajo del estudiante, el tema de la interacción, de la comunicación, ¿cierto?, que en algunos casos se puede ver afectada, ¿cierto?, a lo que habitualmente estamos acostumbrados a hacer en el entorno presencial. Entonces, me parece que eso fue como bien transversal y nosotros el día miércoles vamos a abordar en particular, ¿cierto?, el tema de las interacciones, ¿cierto?, y cómo acompañar este trabajo con los estudiantes. Pero efectivamente la idea, ¿cierto?, es poder buscar y explorar algunos mecanismos que nos permitan en este nuevo espacio poder realizarlo. Y lo otro tenía que ver con lo que tú también ya abordaste, ¿cierto? A propósito del trabajo práctico, de cosas que a lo mejor no se pueden realizar. Por ejemplo, el Javier Contreras, ¿cierto?, nos escribe, ya dice: el aprendizaje online en el área de la interpretación musical es factible solo en las clases 1 a 1, como históricamente se ha enseñado.
Sin embargo, en las clases grupales, como música de cámara o ensambles de conjunto, orquesta, coro, banda, se hace imposible por la esencia del trabajo musical en grupo. Se puede hacer conversaciones sobre la interpretación musical, pero otra cosa es la interpretación. Y por último, ya es solamente para que lo puedas retomar como los puntos que más consideres como relevantes, porque como te decía, algunos ya los fuiste desarrollando. Carla Badani comenta lo siguiente, a propósito como una recomendación, ya que podrías a lo mejor ahí darnos tu opinión al respecto. Ella dice que la clase debiese tener objetivos muy acotados y las clases deberían ser más cortas y más trabajo de reflexión. Eso es todo origen. Ya, bueno, yo creo que el tema de que no es factible hacerlo todo, ya hicimos referencia a aquello, y yo creo que varios de los profesores cuando mencionaron, ¿no es cierto?, empezaron a aproximarse a una posible respuesta, apelan a aquello. El tema de las interacciones es fundamental, ¿no es cierto? La propia definición que damos del aprendizaje tiene que ver con un aprendizaje que es dialógico y que es en interacción con otros. Por tanto, el cómo acompañamos el proceso en esos términos y cómo organizamos el proceso en esos términos es súper importante. Tal vez acá vamos a tener, y ahí conecto con lo que decía Carla, y que efectivamente lo que nosotros estamos haciendo hoy en día como que rompe bastante con eso, ¿no es cierto? Es pensar en momentos de interacción más breves. Pero también tenemos que pensar que son momentos de interacción más breves, pero también más permanentes. ¿Ya? O sea, por tanto, efectivamente puede ocurrir nuestros tiempos de atención. Bueno, en una clase presencial muchas veces tenemos 90 minutos de clase y a veces más. Obviamente los tiempos de atención del estudiante no siempre son equivalentes a ello. En esta plataforma no tenemos experiencias previas directas, pero efectivamente, ¿no es cierto?, normalmente se plantea que tienen que ser sesiones más cortas, como dice Carla, efectivamente orientadas a un solo propósito muy específico y que permita, y eso es súper importante cuando hablábamos en un comienzo de cómo voy a organizar, en qué tengo que pensar como guía, como facilitador de proceso, es no solamente en presentar, entre comillas, conocimientos, casos, situaciones, problemas, sino en cómo voy a orientar el trabajo que el estudiante va a realizar en torno a ello, ¿ya? Y hacer seguimiento de ese trabajo. Por tanto, yo creo que también aquí tenemos que pensar que en un primer momento, desde el punto de vista de nuestro quehacer docente, esto va a implicar un tiempo de trabajo importante, porque no son modalidades a las cuales estamos acostumbrados. ¿A qué me refiero? No es que no se hagan, pero normalmente no las generamos de manera tan sistemática, lo que tiene que ver con que el estudiante desarrolle ciertas actividades, por ejemplo, de hacer una resolución de caso o de un problema, ¿no sé?, a partir de una serie de contenidos que hemos podido desarrollar y de ejemplos que hemos presentado, y que luego, X tiempo después, nos entregue el producto en un informe que dé cuenta de dicha resolución. En este caso, lo que vamos a tener que hacer es ir mediando ese proceso, ir acompañándolo, ir viendo de una manera, ¿no es cierto?, activa, qué problemas se están presentando, si los estudiantes están teniendo una adecuada comprensión, si están barajando, ¿no es cierto?, los materiales adecuados, si los conceptos han sido comprendidos de buena manera. Por tanto, efectivamente, el tiempo que no vamos a tener, entre comillas, para hacer las clases, vamos a tener que usarlo en ir acompañando. Esto, como es también una situación nueva, obviamente, en un comienzo nos va a costar la dimensión del tiempo. ¿Cuántas interacciones deberíamos tener con los estudiantes? A lo mejor yo podría decir, claro, los días lunes yo voy a hacer una charla, una clase introductoria, que obviamente voy a dejar grabada para aquellos que no pudieran ver o no pudieron conectarse en el momento, donde explico los tópicos centrales, ¿no es cierto? Les vuelvo a plantear cuál es el material de apoyo y cuáles son las actividades que van a tener que desarrollar, puedo conformar grupos de trabajo.
pero después también tengo que estar considerando que durante la semana voy a estar haciendo algunas interacciones con dichos grupos, los cuales voy a tener que organizar temporalmente también. Esa misma que nosotros estamos pidiendo, entre comillas, para que el estudiante organice su tiempo, lo vamos a tener que hacer con nuestro propio trabajo docente, ¿ya? Por tanto, no es un proceso que va a ser tan fácil, porque aquí uno de los puntos del trabajo en línea es que sí tenemos que pensar en cómo organizar y monitorear el trabajo autónomo de los estudiantes para su aprendizaje. Y eso nos va a demandar un tiempo respecto del cual a priori no estamos tan ciertos, pero además en un contexto de carga de trabajo, que por una parte hay una decisión que, entre comillas, nos trasciende, de si el proceso el proceso de enseñanza-aprendizaje de un semestre se va a desarrollar completo o no, y por otra, respecto a la propia carga académica, estamos hablando de los créditos que mi curso tiene. ¿De qué manera voy compatibilizando esos elementos? Es algo que voy a tener que ir conjugando a medida que voy implementando el proceso. Lo que estoy diciendo acá también es que si yo tengo 6 horas, el estudiante, tiene un trabajo académico considerado para 6 horas de trabajo semanal, donde a lo mejor en un comienzo eran 4 presenciales y 2 no presenciales, lo más probable es que esa distribución se va a invertir. Y donde nuestra presencialidad, comillas, va a ser menor a las formas de apoyar el trabajo autónomo de estudiantes y de grupos de estudiantes, lo posible. No sé si con eso queda más claro. Sí, Ligia, yo creo que puedes seguir avanzando. Ya. Ya. No hay ningún problema. Ya. Entonces, dicho lo anterior, que tiene que ver con todas estas consideraciones macro respecto de un proceso en línea, donde, insisto, no tenemos que perder de vista que nuestro curso se inserta en algo mayor y donde nuestro curso va a tener que adaptarse a las características que tiene un proceso de formación en línea, vamos a tener que tomar muchas decisiones. Y un conjunto de decisiones que probablemente significan que no vamos a poder abordar todo el proceso que originalmente teníamos pensado. O a lo mejor sí, pero no de la misma manera. Eso es algo que tenemos que mirar con cierta calma, y para eso lo vamos a ver un rato más, ¿no es cierto? Lo importante es que nosotros tenemos que, como sugerencia, y relevando aquello que decía Carla, ¿no es cierto?, es que tenemos que pensar en organizar el material de estudio en unidades más pequeñas, factibles de ser monitoreadas oportunamente, en términos del aprendizaje para estudiantes. Por eso es que es importante acotar las temporalidades. Pensar, ¿no es cierto?, en cómo podemos generar unidades de contenido que son más acotadas, que tienen un objetivo específico, que es factible de desarrollar en 2 semanas, por ejemplo. Y por tanto podemos ir paralelamente monitoreando si ese aprendizaje se está logrando o no, y eso automáticamente nos va a permitir tomar decisiones respecto de si necesito ampliar, profundizar o replantear lo que viene a continuación, ¿ya? Elaborar secuencias didácticas que permitan desarrollar cada una de estas unidades. A lo que nos referimos acá es que tenemos que pensar en las unidades como un todo. O sea, por una parte, las unidades, desde la perspectiva del aprendizaje a lograr en el curso, ¿no es cierto?, van a tener una cierta secuencialidad, que puede ser de acuerdo a un desarrollo que se va complejizando en el tiempo, ¿no? ¿Cierto? Pero cada una de las unidades la tenemos que pensar completa desde el punto de vista de las actividades del docente, de las actividades que van a realizar los estudiantes, de cómo vamos a monitorear y de cómo vamos a evaluar, ¿ya?
Y ese, entre comillas, van a ser como mini ciclos dentro de nuestro proceso que van a tener una duración acotada, pero que nos van a permitir ir identificando si el aprendizaje se está logrando o no. Otro aspecto importante, que ya lo hemos dicho, y por tanto no voy a insistir en ello, es que en cada uno de nosotros, a lo largo del semestre, vamos a tener que preocuparnos de la interacción permanente con los estudiantes, ¿verdad? Y eso es uno de los aspectos que vamos a tener que considerar cuando organicemos, pensamos en nuestra secuencia didáctica para implementar el proceso. Otro aspecto importante desde el punto de vista, cuando decíamos que el docente necesita en esto de ser un guía y un organizador muy claro, necesita comunicar oportunamente la información. O sea, obviamente, si yo tengo el proceso mejor organizado, mejor planificado, entre comillas, voy a poder también ir proveyendo la información oportunamente al estudiante, de tal manera que el estudiante no se vaya atrasando. Por eso también se apela a unidades más pequeñas, porque eso nos permite ir monitoreando de manera más viable, ¿no es cierto?, y más oportuna lo que está pasando con el estudiante. Muchas veces, ¿no es cierto?, bueno, nosotros tenemos normalmente en un semestre bajo la modalidad presencial, tenemos algunas evaluaciones, bueno, eso depende mucho obviamente del curso, pero muchas veces son evaluaciones 2 veces en el semestre y una última donde no hemos podido efectivamente verificar si los estudiantes han ido aprendiendo adecuadamente de todo lo que tenían que aprender, ¿no? En este caso, como estamos apelando a unidades más pequeñas y con una información, por una parte, que le va a ir diciendo al estudiante con mayor claridad qué y cómo tiene que abordarlo, ¿no es cierto?, y que vamos a estar monitoreando, permite que ese ciclo completo pueda ser adecuado y puede facilitar el aprendizaje del estudiante. Ligia, quería comentarte algo que, bueno, más que nada para comentarte, porque van quedando aproximadamente 15 minutos, igual unos 5 minutos antes te voy a avisar, pero a varios han comentado, ¿cierto?, acerca de las condiciones de los estudiantes, ¿cierto?, el hecho de tener una buena conexión a internet. De hecho, por ejemplo, lo que nos pasó hoy día también, ¿cierto?, que obviamente es algo que perfectamente le puede pasar a un estudiante por falta de conexión. A veces la señal baja y a uno lo saca, ¿cierto?, de una videoconferencia, por ejemplo. Entonces, pero bueno, entendemos, ¿cierto?, que el objetivo de la presentación, ¿cierto?, tiene que ver con la planificación, pero como tú lo señalaste también por un lado, tiene que ver también con condiciones mínimas que uno esperaría, ¿cierto?, que quienes van a interactuar por este medio contaran. Claro. Aprovecho, ¿cierto?, de comentarte, ¿cierto?, algunos comentarios que han surgido, ¿cierto?, ahora último, ¿ya? Con respecto justamente al tema de, estoy leyendo acá, ¿cierto?, el comentario de... claro, nuevamente sí, se subraya bastante, ¿cierto? Estaba leyendo un comentario, ¿cierto? Pero era un hilo de un comentario anterior, que efectivamente también destacan aquello, o sea, que al parecer en esta primera semana, ¿cierto? Porque se entiende que en muchas unidades, ¿cierto?, los estudiantes han paralizado, ¿cierto?, de la Universidad de Chile. Efectivamente ha habido, algunos destacan, ¿cierto?, una buena voluntad por parte de los estudiantes, ¿ya? Y de alguna manera también... lo que comenta, ¿cierto?, aquí María Isabel Pávez, ¿cierto?, también, sería bueno, ¿cierto?, de que de alguna manera también nosotros no podríamos ser menos, en ese sentido de tener, ¿cierto?, esa buena voluntad, apelando a criterios de flexibilidad, ¿cierto?, y con todas las cosas que también, que son muchas, ¿cierto?, y agradezco mucho su participación, que han comentado, ¿cierto?, aquí en el chat. Eso por el momento, Ligia, si quieres puedes continuar o retomar alguno de los puntos, y te aviso que te vayan quedando 5 minutos. Sí, hay un tema que yo creo que es súper importante y que de hecho varias de las demandas de los estudiantes, no solamente de los universitarios de la Universidad de Chile, sino que a un nivel más amplio, estamos hablando de la Confederación de Federaciones de Estudiantes, ¿no es cierto?, apelan justamente a que la formación en línea, en este caso, la educación superior, se está basando, ¿no es cierto?, o sosteniendo
en el uso de plataformas que requieren algún tipo de conectividad, no necesariamente permanente. Ya, es lo primero. No es que yo tenga que estar todo el tiempo conectado. Cuando si yo dejo un conjunto de materiales alojados, ¿no es cierto?, el estudiante los va a poder descargar, los va a poder revisar con cierta calma, ¿no es cierto?, sin tener que depender de la conectividad. Desde ese punto de vista es súper importante que todo lo que hagamos cuando tengamos instancias de trabajo en sesiones de charla, videoconferencia, es que yo lo grabe y ese material quede disponible. Pero hay un desafío mayor, como ustedes bien dicen, y que es un desafío que obviamente los trasciende a ustedes como docentes, perdón, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo aseguramos, porque es súper importante llegar al conjunto de nuestros estudiantes. Y ahí es cuando decía yo en un comienzo que acá hay harto de compromiso colectivo. Por tanto, no es solamente que yo desde cada curso, yo docente, esté preguntando por cada uno de los estudiantes, lo cual obviamente es súper importante hacerlo, sino que haya una mirada de un poco más arriba para saber si efectivamente todos los estudiantes van a poder desarrollar su proceso este semestre, ¿ya? O algo que ya la universidad comenzó a hacer es para aquellos que realmente su problema es de conectividad, ¿no es cierto? ¿Cómo dispongo a ese estudiante, cómo le facilito, perdón, ¿no es cierto?, un chip o algo que le permita tener una buena conectividad. Que no sabemos a priori si va a ser factible de lograr para el 100% de nuestros estudiantes, ¿ya? Esa es una situación real, ante la cual todavía no tenemos una respuesta absoluta. Lo que sí hay son respuestas que buscan dar soluciones, ¿ya? Eso es real, y eso está ocurriendo. Pero efectivamente, ¿qué pasa si un porcentaje de los estudiantes no puede comenzar en condiciones en que esta interacción o esta, ¿no es cierto?, modalidad de enseñanza va a requerir al menos algunas instancias de conectividad? ¿No es cierto? Obviamente, por eso yo decía, aquí nosotros combinamos, complementamos, apelamos a un trabajo también que es fuertemente autónomo. Pero eso, ¿no es cierto?, sabemos que no siempre se condice con la realidad. O sea, yo a lo mejor como estudiante tengo muy poca conectividad, pero cuando la tengo puedo bajar mi material, pero necesito un apoyo mayor para la comprensión de ese material. Entonces, hay un tema que claro, como dicen ustedes, que trasciende a veces solo la voluntad. Yo puedo querer, pero no me está siendo factible. Y ahí es donde es importante, ¿no es cierto?, poner en activación o poner en camino este recurso, este conjunto de actores que están implicados en el proceso, porque es un tema que yo no voy a poder resolver solo. Lo que es fundamental es que cuando ocurra yo lo pueda comunicar en mi unidad educativa. Estoy hablando que lo tengo que canalizar con el jefe de carrera, que se va a canalizar a través de las direcciones de bienestar estudiantil o las direcciones de asuntos estudiantiles, ¿no es cierto?, de modo de buscar en conjunto posibles soluciones, ¿ya? Que no es una sola, lo sabemos, pero en este momento, al menos lo que tiene que ver con poder facilitar que los estudiantes puedan iniciar su proceso, está mediado por un compromiso también institucional. Pero efectivamente el tema no está resuelto. No sabemos si podemos garantizar que el conjunto de los estudiantes que se matriculó pueda efectivamente no solo comenzar el proceso, porque a lo mejor lo puede comenzar, sino que va a poder desarrollar este proceso a lo largo del semestre. Esos son temas que también pasan, ¿no es cierto?, cuando apelábamos al tema de los roles, ¿no es cierto?, la colaboración, también pasa por la posibilidad de que yo efectivamente vaya haciendo un monitoreo y un acompañamiento, porque eso me va a permitir a mí también ir identificando cuando hay problemas. O sea, si yo tengo, voy a decir, yo tengo un grupo de 50 estudiantes
y cuando voy monitoreando a través de un curso las interacciones de esos estudiantes, de cuántas veces se conectaron en la plataforma, cuántas veces bajaron o quiénes bajaron el material, ya ahí voy a tener, entre comillas, una primera información que me va a permitir tomar las alertas o anunciar, ¿no es cierto?, las alertas tempranamente y no esperar a fin de semestre para decir, oh, chuta, 20 estudiantes no pudieron desarrollar el proceso. Ahora, ese es un tema que todavía, como estamos en esta nueva situación, no está bien resuelto. Uno, porque no sabemos todavía qué va a pasar efectivamente con aquello, y lo otro es que tampoco podemos asegurar o tener certeza respecto a cómo se va a desenvolver la implementación de este proceso. Como decíamos recién, a lo mejor yo parto bien, mi estudiante efectivamente, hay una buena conectividad, eso está relativamente resuelto, pero mientras yo implemento pueden empezar a ocurrir cosas en los entornos inmediatos de los estudiantes. Entonces, ahí hay una labor que es nuestra como docente, pero que también es nuestra como parte de una comunidad mayor. Para eso, en esto van a tener responsabilidad y también interesa que haya colaboración activa de parte de los distintos actores, de los propios estudiantes para poner situaciones de alerta, ¿ya? Estudiante que puede ser el propio estudiante afectado o bien sus compañeros más cercanos, pero también canalizar a través de la jefatura de carrera, canalizar hacia las direcciones de pregrado local, canalizar hacia las direcciones de bienestar estudiantil, canalizar hacia el nivel central, que cuenta también con unidades de apoyo para el aprendizaje. O sea, acá vamos efectivamente a tener que poner en acción un actuar más colectivo para poder abordar este proceso de enseñanza y aprendizaje. Lige, Sí. quería comentarte que, bueno, en realidad gran parte de las cosas que tú ibas diciendo, ¿cierto?, a propósito de la planificación, tienen que ver con esta idea, ¿cierto?, de ir bajando las expectativas, haciendo unidades más cortas, por ejemplo. Bueno, hay varios comentarios, voy a tomar, ¿cierto?, el de Cristian Esteban Miranda, ¿cierto? Dice, mi experiencia me aconseja que los tiempos deben ser acotados en lo sincrónico, 30, 40 minutos, y más prolongados en lo sincrónico, en acuerdo con el grupo del curso y en sintonía con las condiciones de conectividad. ¿Ya? Este comentario de alguna manera retoma lo que tú habías dicho, Lige, y si quieres ir redondeándolo, ir vinculándolo con la planificación, recordarle a los asistentes que el día miércoles vamos a tener una videoconferencia donde vamos a abordar principalmente los aspectos que tienen que ver con la interacción, de qué manera, ¿cierto?, nosotros podemos desarrollarlos en un espacio virtual. Van quedando 5 minutos, Lige, ¿ya? Igualmente les vamos a pedir a la asistencia para que nuestra expositora, ¿cierto?, pueda redondear la idea, ¿cierto?, extendernos un poquito, pero ustedes de esta plataforma, ustedes se pueden retirar y abandonar la reunión, ¿cierto?, si pueden, eventualmente, si tienen alguna otra actividad que hacer. Igualmente todos estos recursos nosotros los vamos a alojar en nuestra página y en nuestro canal de YouTube. Adelante, Lige. Bueno, efectivamente lo que nos convocaba hoy día era el tema de la planificación. Bueno, aparte del problema que tuvimos en un comienzo, igual van surgiendo otro tipo de inquietudes, ¿ya? Lo importante es que en un proceso de formación en línea, al igual que en el proceso presencial, tenemos que planificar. Pero la característica de un proceso de formación en línea, de acuerdo a todos los que hemos conversado, va a ser requiere una mayor estructuración. Tengo que cautelar mejor el uso y organización de los tiempos, de los recursos, procurar anticipar situaciones y tener como la mirada, y en eso me facilita, ¿no es cierto?, cuando le decíamos apelar a unidades más pequeñas, que yo puedo abordar de mejor manera. O sea, yo miro el proceso completo, pero su implementación va a ir en función de la planificación y organización y realización de unidades de contenidos más acotadas, ¿ya? Tiene que ser un proceso altamente guiado, como se trata de una nueva experiencia, efectivamente, sobre todo el primer tiempo, lo más probable es que tengamos que invertir bastante tiempo en proveer de información, hacer los anuncios, animar a los estudiantes a revisar el material, etc. Pero también entendiendo que vamos a tener
flexibilidad, ¿no es cierto? Porque no tenemos control sobre todas las cosas que están pasando en este momento. Tener en cuenta, decíamos, los tiempos que el estudiante se supone que debe dedicar al estudio. Eso como una referencia, pero que obviamente va a estar mediado también por lo que está ocurriendo en la realidad. Y lo último, que era lo que también señalaba Cristina hace un poco, es cómo vamos generando, a lo mejor, de acuerdo a estos tiempos totales, interacciones más breves y más acotadas. Por eso decíamos, pues si yo tengo 6 horas proyectadas, supongamos que mi curso puede hacerse efectivamente todo en línea, y son 6 horas semanales, claro, ¿cómo yo redistribuyo o reorganizo este proceso en términos de que pueda ser más dinámico, que pueda haber un mayor monitoreo, que pueda haber mayor interacción, ¿no es cierto? Y ir viendo de qué manera los aprendizajes se están generando o no de manera oportuna. Y por último, ¿cómo voy a abordar la planificación de mi curso? Y aquí yo voy a retomar algunos elementos que habíamos dicho. O sea, lo primero es que mi curso está en relación a algo mayor. Por tanto, hay decisiones que yo voy a tomar en función también del plan de formación y algo que me permite a mí definir criterios respecto de qué es lo esencial. Si yo tengo que tomar decisiones en relación a las posibilidades de desarrollar el curso, es uno de los referentes que voy a tener en cuenta, las competencias comprometidas y obviamente la viabilidad de poder desarrollarlo. Pero otro aspecto importante que voy a tener, que es algo que ustedes han apelado bastante, es la situación de los propios estudiantes y cuál es el contexto general. De acuerdo a eso, por eso decía, yo necesito ir monitoreando y tomando y repensando algunas de las decisiones que he ido tomando. Y eso en conjunto con otros profesores, en conjunto con el colectivo de la unidad académica. Y de acuerdo a eso, yo voy a poder tomar decisiones respecto a mi propio programa de curso. Por eso decíamos que el gran referente, en nuestro caso, va a ser el programa de curso. Y de acuerdo a eso, yo voy a poder definir, ¿no es cierto?, qué aprendizajes son efectivamente factibles de que los estudiantes desarrollen y logren a través de una modalidad no presencial es un punto importante. ¿Qué actividades yo puedo reorganizar y replantear a través de una no presencialidad? Por tanto, no es que sobre eso, por eso es donde yo voy a ir tomando decisiones. Yo ya tengo una primera guía, una primera planificación, una primera proyección. Pero esa la voy a tener que reorganizar, repensar. Entonces, lo primero es poder efectivamente, ¿no es cierto?, analizar el programa de curso. Y desde ahí ir pensando, bueno, hago una selección de los aprendizajes que son factibles de abordar. ¿Cómo voy organizando, ¿no es cierto?, a partir de esos aprendizajes, organizo unidades o módulos más pequeños que me permitan su desarrollo. Y luego, para cada una de esas unidades, que era algo que ya había señalado, ¿no es cierto?, para cada una de esas unidades, pensar qué actividad inicial de activación de conocimiento y experiencias previas voy a tener, y esto en términos de una secuencia. Actividades para desarrollar el contenido fundamental, actividades de aprendizaje, cómo voy a evaluar, qué materiales o contenidos voy a poner a disposición, ¿ya? Entonces, el llamado fundamental es a reorganizar el programa de curso y al momento de tomar decisiones, obviamente un trabajo colaborativo con mi equipo docente es fundamental. Si es que hay equipo docente, nosotros sabemos que es un profesor o profesor el que está a cargo. Desde ese punto de vista también tener en cuenta qué está pasando simultáneo. Por eso yo decía que igual vamos a estar en dos planos simultáneamente. O sea, es muy importante lo que vaya pasando en mi curso, pero también es importante lo que vaya pasando en relación a los otros cursos. Eventualmente, ¿no es cierto?, puedo coordinarme con otro curso en términos de potenciar algunas actividades de enseñanza,
a lo mejor hacer una evaluación más integrada, son alternativas que puedo estar considerando. Y esto, bueno, esto tiene que ver más bien en el cómo vamos a empezar. Yo no sé si algunos ya empezaron, se supone que esta semana la mayor parte comenzaba la Marcha Blanca. Efectivamente, como ustedes plantean, la Marcha Blanca es un periodo de conexión, de darse a conocer, de presentar el curso, ¿ya? De dar a conocer la forma de trabajo que se va a abordar a través de unidades pequeñas, ¿no es cierto? Cuáles van a ser las plataformas o los medios de comunicación, cada cuánto tiempo, etcétera. Y va a ser el momento también que nos va a permitir ir identificando qué estudiantes están pudiendo conectarse, dónde hay dificultades y poder estar canalizándolas. Ligeia, a propósito de lo que tú comentas en torno a experiencias, ¿cierto?, de lo que llevan, ¿cierto?, de clase en este minuto, ¿ya? Quería comentarte, ¿cierto?, algunas de las cosas que se están diciendo acá en el chat. Javier Contreras Aros comenta lo siguiente, ¿ya?, a propósito de la experiencia. De acuerdo a lo probado la semana pasada con clases directas a estudiantes, el efecto pantalla durante la clase intensificó la clase y podó las relaciones interpersonales. Los profesores consultados pudieron entregar los contenidos y establecieron las actividades docentes para este proceso nuevo de aprendizaje. Sin embargo, muchos manifestaron que aunque las clases fueron más cortas, ellas fueron extremadamente cansadoras después de 3 alumnos debido al efecto pantalla. Sí, bueno, no sé si estoy entendiendo bien la preocupación, ¿ya? Pero no sé si se refiere el profesor al hecho de tener que estar conectado a una pantalla o al uso de la pantalla como yo lo estoy haciendo ahora, por ejemplo, que es mostrar una diapo y que los estudiantes tienen que estar mirando. No sé si pudiese precisar un poco más. Claro, si está Javier ahí conectado nos podría contar un poquito más, pero por lo menos lo que entendí yo, tiene que ver con el efecto de estar ahí conectado, ¿cierto?, a una pantalla, ¿cierto?, 100%, ¿cierto?, conectado, ¿cierto? Ahí, es eso. Javier Sí, parece que quiere hablar, ¿ya? Quizás, diga. Javier, tiene abierto tu micrófono, te escuchamos. sí, ahí estoy preguntarme. Sí, el efecto pantalla se refiere precisamente a la intensidad de la conexión, porque los profesores que somos de artes tenemos que estar observando mucho la expresión, la forma en que se apronta el estudiante para tocar su instrumento musical o ya sea cualquiera de ellos. Entonces, el efecto y de estar ahí permanentemente, más el efecto de pantalla, que es muy es fuerte. Uno tiene una pantalla y siempre se queda pegado porque los colores, todo llama la atención. Entonces, cuesta salirse, despegarse de la pantalla, así como estamos de repente viendo algo que nos interesa, y por supuesto en nuestras clases sí nos interesan y nuestros alumnos nos interesa ver que lo hagan muy bien, se hace muy intenso. Ese es el efecto pantalla que yo describo. Gracias. Disculpa, Lige, pero Víctor Reyes quería comentar algo. Víctor, ¿puedes abrir tu micrófono? Te escuchamos. ¿Sí? Ahí sí te escuchamos. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Oye, súper breve. Quiero retomar una sugerencia que acaba de comentar en el chat una colega, que me parece muy buena. Para muchos de nosotros nos resulta muy difícil aterrizar la intención del curso. Y por ahí me pareció una sugerencia que yo me permito transmitir en vivo. Sería bueno si pudieran plantear un ejercicio del tipo tomar un curso que se hace presencial y hacer ejemplo de cómo uno lo transforma, ¿ya? Igual
siento que la intención es súper buena, capto algunas ideas, pero aún así no tengo claro si sería capaz de llegar a puerto con un buen producto no presencial desde mis cursos o desde mis clases presenciales, porque tienen que considerar además que muchos de nosotros somos PEC o estamos a cargo de organizaciones de cursos en semestres distintos. Personalmente yo estoy a cargo de mis cursos en el segundo semestre, voy a tener este desafío el segundo semestre si esta situación persiste, pero además muchos de nosotros tenemos clases o bloques de clases en cursos que otros están organizando. Sí. Y realmente para mí siempre ha sido un desafío cuando yo tengo que convertir mi clase presencial en algo no presencial. He rescatado algunas ideas centrales de esta presentación, pero creo que sería muy interesante que pudieran repetir un módulo con ejemplo concreto o con ejemplos concretos de clase, digamos, para poder aterrizar todo esto. Ya, a ver, voy a contestar yo primero, Pablo, y obviamente bienvenida a todo lo que puedas complementar. Dos cosas importantes. Efectivamente, recogemos plenamente lo que estás señalando. Esto son orientaciones generales y por tanto no pueden llegar a una particularidad porque no estamos trabajando, ¿no es cierto?, como bien tú lo dices, sobre aprendizaje o un curso con ciertas características determinadas, por tanto, tienen ese nivel de generalidad, ¿ya? Y lo que buscan es como, básicamente, es como definir algunos pasos, algunos criterios que me permitan tomar decisiones. Lo segundo tiene que ver con que en cada unidad académica, claro que si pensamos que todos los docentes van a necesitar el apoyo, igual las unidades académicas se van a ver un poco desbordadas, pero en cada unidad académica existen unidades de apoyo local, ya sea para la enseñanza, para el aprendizaje. Hay equipos de apoyo, ¿no es cierto?, que pueden colaborar en una implementación, como bien tú señalas, más adecuada, más concreta y más pertinente, ¿ya? Lo que implica trabajar con pequeños grupos de docentes y poder ir transformando, ¿no es cierto? Y en conjunto discutir qué aprendizajes son factibles de desarrollar y obviamente colaborar, especialmente entonces cómo ir implementando metodológicamente las propuestas adaptadas. Lo tercero que yo podría decir es recoger efectivamente la sugerencia que tú estás planteando, que es un desafío bonito e importante para nosotros, con la particularidad de atender a algo que mencionaban en un comienzo, que es cómo damos cuenta de distintas áreas de aprendizaje, del conocimiento, ¿no es cierto? Porque obviamente podríamos proyectar algunos talleres ya, porque esta en realidad son videocharlas con otro carácter, pero sí podríamos procurar implementar algunos talleres que justamente es como hacer un estudio de caso. O sea que efectivamente, a partir de un programa concreto, en conjunto, vamos abordando su transformación a partir de la selección completa de los distintos elementos del programa original. Un análisis de los aprendizajes, cómo organizamos estas pequeñas unidades acorde a esos aprendizajes y qué actividades y con qué recursos podemos desarrollar dichas actividades, ¿ya? Vamos a recoger esa sugerencia, entendemos súper bien el requerimiento. Paralelamente decimos, bueno, hay que trabajar en planos paralelos. Uno, en vuestras propias unidades académicas, identificar, ¿no es cierto?, quiénes de las unidades de apoyo pueden colaborar en este proceso y simultáneamente nosotros, me refiero a nosotros como equipo de una unidad de docencia del nivel central, también colaborar en talleres de trabajo con ustedes, ¿ya? Pablo, no sé si quieres complementar. Ligio, no, solamente lo has dicho muy bien tú, la idea es, ¿cierto?, buscar todos los canales, también podemos generar algún tipo de recurso más específico que se pueda alojar también en el espacio, pero también están las unidades de apoyo locales y también esperamos contar con la mesa de ayuda que pueda, ¿cierto?, abordar asesorías como específicas, programa a programa, viendo las particularidades, ¿cierto?, que eso tiene, así que también en eso estamos trabajando. Ligio, estamos en la hora y además que hay varias personas ahí que se han estado despidiendo, ¿cierto?, pidiendo las disculpas al caso, pero lógicamente que nos pasamos por la hora debido, ¿cierto?, al problema que tuvimos al comienzo.
pero solamente quería agradecerte, Lige, por lo menos de mi parte, en nombre del equipo, y bueno, darte unos minutos ahí para que puedas cerrar tu presentación. Bueno, sí, despedirme, pedir una vez más las disculpas del caso por el inconveniente que hubo y que en realidad nos quitó bastante tiempo. Estas sesiones, como habíamos planteado anteriormente, están siendo grabadas y hay este material de apoyo que apela justamente a orientaciones más generales, se complementa con documentos que ya están en la página de la Universidad de Chile, virtual, perdón, es ambiente virtual, ¿ya? No sé si le pueden poner en el chat, por favor, el link específico. Por tanto, este material queda a disposición. Están grabadas las sesiones, está a disposición el PPT, están a disposición los documentos de orientaciones, que obviamente es un material de apoyo general, y sobre eso, como bien lo señalaba Pablo también, poder ir redirigiendo consulta a través de la mesa de ayuda y complementando, ¿no es cierto?, con los apoyos locales, que yo creo que en este caso apelar a la acción colectiva va a ser un aspecto que nos va a facilitar el proceso. ¿Puede implicarnos más tiempo? Sí. Este periodo que aún tenemos, y qué bueno que lo mencionaron, porque todavía hay un periodo, entre comillas, de marcha blanca, que también está en evaluación en términos de si es un tiempo suficiente o no. Es un tiempo que podemos aprovechar justamente para hacer colaboraciones también más específicas. Así que eso lo vamos a dejar planteado, sugerido, y vamos a procurar abordarlo en este tiempo, por último, como decía Pablo, a través de un taller demostrativo en primera instancia. Muchas gracias por la paciencia y la colaboración.